Buenos días. Vamos a continuar entonces con este dibujo, ¿no? Me falta todavía colocar las masas. Ya, pero vamos a leer un pequeño párrafo de nuestra práctica y la ciencia del dibujo de Harold Speed, que habla acerca del retrato. Dice así: captar el parecido, como suele decirse, es sencillamente apoderarse de algo esencial que pertenece exclusivamente a un determinado individuo y lo diferencia de los demás, expresarlo de una manera vigorosa. Hay en todo ciertas cosas comunes a la especie, que son las que dan el parecido al tipo. Lo individual no está en esa dirección, sino en el polo opuesto. Bien, esto nos hace cambiar radicalmente de idea. Ahora sí vamos a dibujar en torno al aprendizaje del retrato. Yo lo tengo desde que fui leyendo esas páginas más claro en cuanto a qué cosa es retratar, ¿no? Si bien yo hacía mis pinturas y mis dibujos de retrato de compañeros, fotografías, artistas, ¿no? Lo que suele hacerse al inicio de la carrera, pues uno se va dando cuenta por el estudio que retratar es otra cosa distinta, ¿no? Conseguir el parecido es una habilidad que se va adquiriendo, ¿no? Que se va adquiriendo, es una visión de la personalidad. Ya no se tratará de dibujar bien, saber sombrear bien, saber estructurar bien. Eso queda de lado, va quedando de lado. Eso no nos va a servir en torno al parecido. El parecido es como quien sale a cazar. Necesitamos un olfato especial, una vista especializada. ¿En qué? En lo diferente, tal como lo dice ahí Harold Speed. Lo que busca el retratista es la diferencia con el resto de rostros. Todos tenemos el rostro con el tipo humano, ¿no? Con las medidas y formas genéricas. Bien, eso al retratista no le sirve en absoluto. No es eso lo que va a intentar dibujar, ¿no? En la mayoría de talleres o cursos de retrato solamente se va a hablar de las generalidades, porque eso es lo establecido, digamos que eso es lo fácil, ¿no? Lo sencillo. Pero difícilmente un taller te hablará de cómo conseguir el parecido. Y si los alumnos se matriculan es justamente porque ese es su gran problema, que no consiguen el parecido. Pero suele ocurrir que se topan con los mismos datos de siempre, ¿no? Construcción, medidas genéricas, vamos a sombrear, así se sombrea una pelota, así son la teoría de las sombras proyectadas, pero en torno al parecido, o anatomía tal vez. Pero el parecido es algo de un carácter tan delicado que se necesitaría haber llevado ya todos esos cursos, haber comprendido ya cuál es el fundamento académico de la estructura en sí, y ya no tener problemas de ese tipo. ¿Qué abordamos entonces? Vamos a estudiar ¿qué es lo que hace un retratista profesional? El retratista profesional lo que hace es como un ojo cazador, ¿no? Como si fuéramos unos depredadores de la personalidad. Lo que intentamos es captar cuáles son las diferencias con el resto de caras que guardamos en nuestra memoria. Esa nariz chueca, esos ojos enormes, este ojo caído, las bolsas de los ojos que nadie más tiene y solo él, ¿no? La boca mucho más abajo de lo acostumbrado, lo huesuda que es
la fisonomía, ¿no? El macizo. Las diferencias, pero ¿cómo puedes enseñarle a alguien a que aprenda a ver las diferencias? ¿No? Podemos entender el concepto, ¿no es cierto? Inmediatamente, porque eso siempre se trata de conceptos sencillos, ¿no? Lo que es más fundamental siempre suena a simple. Como la frase, ¿no? La verdad es lo que es y no hay más, ¿no? Suena algo tan simple, pero es profundo. En el caso del parecido, nos ocurre de igual manera, ¿no? El parecido entonces va a ser la captación de la personalidad por esos rasgos de la forma, ¿no? La forma va dejando rastros, ¿no? De la personalidad del individuo. Qué feos son esos retratos en que la persona sonríe, tratando de parecer como más alegre, más estética, y trata de esconderse incluso, ¿no? Con el uso del Photoshop, trata de esconder bolsas, arrugas, es decir, esconderse en una cara superficial y desagradable artísticamente, ¿no? Lo real para el artista figurativo académico es justamente lo natural, ¿no? Lo real es lo natural. Pero como retratistas nos vamos a ver siempre, nos vamos a ver siempre en esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué tanto debo arreglar? ¿Qué tanto debo modificar al cliente en cuanto a su imagen, ¿no? En mi libro de Pincel y Empaste, hay un capítulo donde abordo ese tema, ¿no? Reflexionando. El capítulo se llama La dialéctica real ideal, ¿no? ¿Qué tanto debemos idealizar una forma para que sea bien aceptada, ¿no? Para que le guste a todos? A veces justamente, ¿no? El retrato es captar una verdad en el individuo. Y es un tema complejo para el artista. Por ejemplo, Rodin, en su testamento, bueno, así se le llama al documento, en realidad es una entrevista, ¿no? Pueden buscarla, es interesantísimo. Rodin, el gran escultor francés del siglo XIX, el que hizo El Pensador, El Beso, él decía, ¿no? Que como retratista, cuando el cliente se molesta al ver su retrato, ese es un signo de éxito, que se ha logrado concentrar en su trabajo la personalidad misma, ¿no? Y el cliente, al verse descubierto tal cual es su interior, lo niega, no le gusta, no se siente como desnudo. ¿Cómo lo han podido sacar en esa actitud, ¿no? Con tal veracidad? Es como cuando nos vemos al espejo, ¿no? Nos vemos al espejo y no nos gusta a veces, ¿no? Nos gustaría ser diferentes, más, qué sé yo, más estéticos, ¿no? Más bonitos, más agradables. Y sin embargo, no siempre inmediatamente nos vemos al espejo y vemos algo que no nos gusta, ¿no? Bien, entonces el retratista verdadero, en ocasiones el cliente se va a molestar con su trabajo, ¿no? No le va a gustar su trabajo. Y según Rodin, ese era un indicativo de que se han hecho bien las cosas, ¿no? Se ha logrado el parecido ya no solamente de la forma superficial,
sino se ha capturado justamente, ¿no?, la personalidad, algo del espíritu de esa persona. Bien, entonces hay que hacer como un balance acá, un balance interesante de las sombras, ¿no? Todo esto, todo el cabello es oscuro, yo simplemente voy llenando con el lápiz echado todas las zonas, ¿no? El lápiz echado va a producir una cierta textura en las masas, como más arenoso, que a diferencia de los tonos pulidos, pues va a causar un contraste, ¿no?, que podemos aprovechar para darle un nivel más expresivo a la suavidad, ¿no? Y como ven, a cada paso hay que ir haciendo correcciones del perfil o del borde límite de las sombras, ¿no? Micro correcciones ahí, qué sé yo, por acá voy haciendo el medio tono y me doy cuenta que debo llevar la sombra más allá. Eso lo conseguimos por el ojo que encaja, ¿no? Debemos practicar mucho los encajados, sacar las formas exactas y los niveles, ¿no? Este punto está más elevado que la boca está a este mismo nivel del ala de la nariz, y esto a su vez aquí donde empieza el lacrimal, ¿no? Entonces todo debe estar en una concordancia, ¿no? Acá me refiero, perdón, ¿no? Este punto está más elevado, esto debe estar acá en concordancia con esto, haciendo una vertical, y este a su vez con el lacrimal, ¿no? Bien, entonces todo será una relación, como si estuviéramos armando un mosaico en donde no podemos dibujar algo por separado, porque ahí es donde perdemos el parecido, ¿no? Entonces milímetros por acá, milímetros por allá, que vamos corrigiendo, ¿no? Esta forma, por ejemplo, es a la altura de la boca, entonces lo voy subiendo. Eso hace que se modifique algunos milímetros de estos bordes límites, en los cuales debemos marcar bien para que se mantenga la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza, el carácter. Ahí cambia el plano, entonces eso no debe suavizarse como si estuviéramos dando volumen a un globito, ¿ya? Eso se ve espantoso. Luego debo llenar todas estas sombras posteriormente, ¿no? Pero eso se puede hacer en otro momento. Ahora lo que debo hacer es ir concretando cuál es el pasaje hacia la luz, ¿no? Acá tiene algo de luz, pero no es demasiada. Este dibujo entonces es de escala baja, en donde lo más bajo sería el negro, ¿no? Porque en algunos autores o libros indican que es al revés. Baja se refieren a que no hay luz, o perdón, a que no hay oscuros, ¿no? Es como simplemente son nombres o maneras de ordenarse, ¿no? Entonces para ellos un valor alto es un valor oscuro. La escala o terminología que uso para el taller es al revés, ¿no? La escala baja viene a ser la de los últimos valores, ¿no? El tono 7, 8, 9, el 10, ¿no? De manera que así nos comprendemos. Acá hay ciertas texturas y debo de ir encerrando con estos medios tonos hacia la luz, ir encerrando las luces más fuertes que están aquí y acá, ¿no? Y este valor lo que va a hacer es hacer un promedio, un pasaje entre los opuestos de luz y sombra, ¿no? Los opuestos de luz y sombra. Mientras que voy haciendo estas demos, voy haciendo también con las fotografías el PDF, ¿no? Entonces también tenemos otros datos más en un libro, en un documento, ¿no?, que puedes revisar, y ahí por el PDF es que les paso también las imágenes exactas y las fotografías del proceso, ¿no? Por ejemplo, paro un instante y debo tomar la foto, ¿no?, del proceso.
Entonces yo voy avanzando con la limpieza de valores, ¿no? Pero el balance tiene que irse consiguiendo, ¿no? El balance tiene que irse consiguiendo de todas maneras. El balance me refiero a que si ya avanzo las sombras, así de esta forma, voy avanzando las sombras para que queden profundas, ¿no? Eso me da pie a que ya puedo ir oscureciendo los medios tonos, ¿no? Un poco la textura y un poco el medio tono. Ahora la presión, acuérdense, ¿no? Variar la presión del lápiz, con qué fuerza apretamos, ¿no? Y el trazo va para todos lados, de manera que nos permite ir haciendo ciertas texturas, ¿no? Ciertas texturas. Estamos usando lápiz, ¿no? Porque el curso se llama dibujo a lápiz. También les recomiendo que vayan practicando, una vez que ya tienen cierto dominio con el lápiz, practicando el carboncillo, ¿no? Con los esfuminos, y conseguir una variedad de carboncillos. Entonces aquí yo voy promediando, voy haciendo el medio tono, la luz viene desde arriba, entonces estas zonas progresivamente, en lo que voy oscureciendo estas masas, ya del bigote y la barba, también voy haciendo unos pasajes, ¿no? Los medios tonos, y esto tengo que ir haciéndolo en todo el rostro, ¿no? También acá un poco. Y jerarquizar, ¿no? Acá hay una luz, entonces esto tiene que irse metiendo. Y esta fase es importante porque es la que nos va a dar el volumen más sutil, ¿no? Más suave, digamos. Es el efecto realista, ¿no? Donde los bloques netos de sombra que ya hemos hecho, ¿no? Que están duros por la luz fuerte, van suavizándose, ¿no? Entonces ya el volumen adquiere el relieve de la piel, ¿no? Más realista. Yo voy tajando mi lápiz siempre, ¿no? Y como ya está un poco más lleno en valores, ya tengo que apoyarme en mi plástico siempre, ¿no? Luego hay un asunto también primordial, ¿no? El asunto de los rostros. Cada rostro es un tema, es una historia, ¿no? Y lo que yo recomiendo, lo que yo les recomendaría es que progresivamente, conforme vayan avanzando, vayan eligiendo rostros que verdaderamente tengan un peso humano, un calor humano. Eso va a ser hermoso, ¿no? Porque ya existen demasiados dibujantes que solo se dedican a hacer jovencitas, sexys, superficiales, bonitas, rostros perfectos, ¿no? Según esa estética publicitaria. De eso ya hay demasiado, ¿no? Cuando veo eso, simplemente lo paso nomás, ¿no? Porque no sé hacia qué se dirige el dibujante, ¿no? No sé si me quiere vender, digamos, la calidad de su dibujo por lo bello de la forma, ¿no? La estética, claro, yo también soy hombre, ¿no? Y me agrada ver una chica linda, ¿cómo no? Pero de eso a que el dibujo solamente se sustente en ese recurso, pues ya no me gusta, ¿no? Me aburre más bien. Yo quisiera ver cómo le va a los dibujantes, entonces, que van puliendo su técnica, pero también van puliendo su gusto por cierta temática que es un poco más madura, no más profunda, no tan superficial, no caer en lo bonito.
Y claro, nuestro curso se dirige progresivamente hacia una profesionalización del retratista, ¿no? Estas demostraciones son de etapa intermedia para que nosotros ya podamos adquirir los conocimientos ya de cómo ir incluso con el trato a los clientes, ¿no? Si ya vamos entrando progresivamente en el mercado de la venta de retratos al óleo o de carboncillos o de este tipo de trabajos, ¿no? Entonces también hay que saber cómo es el tipo de negocio, ¿no? Cómo es que nosotros vamos prestigiándonos para que el cliente simplemente confíe en nuestra mano, ¿no? Ve los ejemplos y dice, sí, tú eres el que yo estoy buscando. Entonces ya el precio de tus obras va aumentando. Ahora, eso no tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Pero es la manera en que vamos a ir viviendo de nuestro estudio, ¿no? Digamos, por el hecho de que ya tengamos de repente un prestigio, ¿no? Ganado de buenos dibujantes de retratos, en este caso, ¿no? Eso no quiere decir de que ahí paremos el estudio, al contrario, ¿no? Siempre van a haber más conocimientos, ¿no? Artistas de los cuales tratar de conseguir más calidad, ¿no? Observarlos, estudiarlos, artistas del pasado, los que están en el museo o los presentes, ¿no? Tantos artistas del retrato increíbles, ¿no? ¿A quién tenemos en la actualidad, no? A David John Kazan, por ejemplo, ¿no? Qué fantástico sus pinturas de retrato, ¿no? Depende del gusto que tengas, ¿no? Hay muchos otros, ¿no? Algunos artistas de la historia que no son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, yo me guío mucho por Baccaflor. Baccaflor, en cuanto a su dibujo, era el mejor prácticamente, ¿no? A él su apodo era el Magnífico. Sus mismos compañeros le pusieron ese apodo cuando él estudiaba en Europa, ¿no? Y él no paraba de estudiar el dibujo, no paraba de dibujar. Amaba la pintura más que nada, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Pero en nuestra etapa de estudios iniciales debemos de sentir un apasionamiento, ¿no? Dejarnos llevar por ese corazón de dibujantes, ¿no? Acá me faltan más valores, ¿no? Dibujar y no parar de dibujar. Debemos vivir con el lápiz pegado en la mano bueno, no sé, ya se vuelve un estilo de vida, ¿no? Bien, algo que es vital es empezar por el carácter mismo de las manchas de sombra, ¿no? Al menos en estos casos en que la luz es tan fuerte y determinante, tenemos que empezar por el área dura, ¿no? Por ejemplo, acá, que no se pierda, yo vuelvo a marcarla y vuelvo a definir el borde. Acá también, acá es un poco más suave, como sabemos, y llegado el punto, acá se va perfilando, ¿no? O sea, existe un filo, un borde un poquito más duro en algunas áreas, ¿no? En algunos bordes de las masas. El concepto de masa, entonces, ya vamos dominándolo en el momento en que ya vamos haciendo sombras, ¿no? Pasamos del aspecto lineal de nuestro dibujo a hacer el llenado de las mismas áreas, ¿no? Entonces la masa vendría a ser una área homogénea en cuanto al valor tonal, incluso la textura.
¿no? Pero estos conceptos ya van hacia la pintura, o sea, el concepto de valor tonal y masa se estudia por separado en el dibujo, pero nos va preparando fuertemente para pintar, ¿no? El lápiz lo que va haciendo es trazos donde la punta, un punto se mueve, ¿no? Un punto se mueve, entonces va haciendo trazos. En la pintura el pincel lo que va haciendo son ya no líneas, ¿no es cierto? Lo que va haciendo el pincel son llenados, ¿no? Llenados. Por ejemplo, miren un pincel como este, ¿no? Un pincel como este, a diferencia del lápiz, lo que va a hacer es el llenado en la forma que toca el lienzo, ¿no? Toca el lienzo y va a hacer esa forma en movimiento, pero ya se trata de un llenado. Si este retrato yo lo hiciera con el pincel, imaginemos el óleo, yo simplemente lleno la sombra de un solo toque, ¿no es cierto? Mezclo la luz y lleno directamente la forma de la luz, en este caso. Entonces el concepto de masa es bastante aplicado en la pintura, ¿no? Por eso me viene ese concepto de masa y lo explico desde el dibujo para que podamos ir entendiendo cómo es que se fundamenta una imagen. Lo que yo hago es dividir las masas, ¿no? Entre esta masa oscura, por ejemplo, es una masa oscura, tiene un tono definido en un área definida, es esta área, ¿no? Y tiene incluso una textura definida, ¿no? Algo que ya vamos estudiando en el dibujo, ¿no? Una textura definida, es decir, podría ser pulida, una masa pulida, o podría ser de trazos rasgados, ¿no? Por ejemplo, acá si yo hago esto, entonces esta masa va adquiriendo esas características de textura, un poco arenosa, un poco con trazos, ¿no? Un área de medio tono, una masa de medio tono en donde utilizo la punta y voy moviendo el lápiz hasta esfumar. Entonces es un área en donde la textura cambia a más suave, más degradada, ¿no? Que me va haciendo indicaciones de que esa área es suave como la piel, ¿no? La barba o el bigote, entonces si yo cambio las texturas en el dibujo, voy a cambiar el nivel de expresión, ¿no? Ahora tiene otra textura, entonces eso me va indicando de que se trata de otra calidad de elemento, ya no es piel, ¿no? Entonces lo que hace el dibujante es hacer un juego de sensaciones, ¿no? Un juego de sensaciones que tenemos que ir aprendiendo bien como si fuera un lenguaje. El dibujo es eso, un lenguaje. Aquí hay una arruga interesante, hay que ver bien el nivel donde está y producirla. Por eso es que podemos estudiar el dibujo durante años y años y no terminar de estudiarlo. Cuanto mejor dibujamos, pues verdaderamente que mejor pintamos, ¿no? Se decía que Miguel Ángel era el mejor dibujante de su época. Y cuando se le pidió que pintara, dio cátedra prácticamente, ¿no? Todo el mundo desconfiaba de él, incluso ese encargo se lo dieron, el encargo del techo de la Sixtina se lo dieron para verlo fracasar. Le tenían mucha envidia, ¿no? Entonces se le quiso poner una especie de trampa en donde él fracasara, y estuvo a punto de fracasar, pero algo se movió dentro de él, ¿no? Bien, eso es lo que ocurre entonces en torno a las masas y las sombras. Otro aspecto de las masas que también es fundamental son sus límites, ¿no? Por ejemplo, la masa de oscuro de la sombra de la base de la nariz, ¿no? Atentos entonces, ¿no? Lo que va a ocurrir es que en ciertas partes es cortante y en ciertas partes de la masa de la nariz, ¿no? De la base de la nariz es más suave, ¿no?
A ver, vamos a ver si me puedo acercar, ¿no? Acá es cortante, la sombra proyectada, ¿no? Que siempre conocemos, es cortante, cortamos. Pero en este sector en donde lo que tenemos que expresar es un relieve casi esférico por los cartílagos de la punta de la nariz, la masa cambia en su borde hacia suave, es decir, ahí sí degradamos un poquito su borde, ¿no? Acá entonces degradamos el borde, pero sigue siendo una masa, ¿se dan cuenta? Bien, esa delicadeza en la observación de los bordes es fundamental para nosotros los dibujantes que ya entramos en las sombras, y para los pintores propiamente, ¿no? Por eso es que cuando no se entiende bien ese concepto, lo único que vemos son pinceladas como muy duras, acuchilladas, ¿no? Agresivas. Lo que debemos entender entonces es esa diferenciación, esa discriminación entre los bordes de las masas, ¿no? Como siempre, a quien debemos estudiar es a Velázquez. ¿No? Tenemos que estudiar mucho a Velázquez. Él simplemente con esos efectos conseguía expresar muy bien la realidad. Entonces acá, ¿no? Acá viene la luz principal y baja hacia un medio tono. Aquí todo este sector va a ir siendo más oscuro progresivamente. Entonces vuelvo a remarcar y me fijo en dónde tengo que seguir poniendo más medios tonos hasta que la luz quede ahí arriba, ¿no? Todo esto va a ir oscureciéndose y suavizándose progresivamente, ¿no? Entonces yo voy avanzando con los trazos para ir determinando diferentes masas, ¿no? Enseñar entonces a dibujar verdaderamente puede ser que demore, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que tener madurez para la frustración, ¿no? Pero en este nuevo capítulo del curso y libro de retrato a lápiz, lo que les propongo como proceso y plan de aprendizaje es que avancemos cada fundamento por separado, ¿no? Cada fundamento por separado, ¿no? Con el catálogo de láminas escoges una y lo que tienes que hacer es simplemente tratar de proporcionar, haciendo tus marcas y de repente un poco el encaje, y paras ahí y avanzas con otra cara, ¿no? Es decir, no tratamos de hacer un dibujo completo de principio a fin, porque lo que va ocurriendo es que no le damos profundidad a cada fase, no le damos la profundidad a cada fase, ¿no? Como si quisieras comerte toda la cena tú solo. Es demasiado, ¿no? Y si estamos todavía en una fase inicial en donde estamos reconociendo los fundamentos, con mayor razón, ¿no? Hacemos un plan en donde hacemos unas cuantas prácticas de simplemente medidas y proporción y listo. Ya con eso estoy seguro que vamos dominando, ¿no? Vamos dominando a ese fundamento por separado, ¿no? Es más fácil. Guardas esas hojas, allí las separas y luego retomas desde la primera, y la primera que ya tienes medida, lo que haces es estudiar el encaje, el encajado, ¿no? El encajado, que es tan difícil porque es una síntesis. Entonces avanzas con el encajado sobre las medidas que ya tenías en el primero de tus ejercicios, ¿no? Puede ser que algunas hojas salgan tan mal y borroneadas que las botes, pero
no debes preocuparte, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? Sobre los fracasos y errores vamos avanzando, porque se trata de tener experiencia, ¿ya? Si te contara cuántos fracasos, cuántos errores, entonces verías, ¿no? Que los dibujantes que ya tienen más experiencia justamente van avanzando en torno a sus malos dibujos, ¿no es cierto? Cuántos lienzos ahí, pero son como hijos, ¿no? No puedes negarlos. Bien, entonces algunos puntos de luz y sigo avanzando con algunas masas delicadas, ¿no? Por ejemplo, toda esta masa debería ser un poquito más delicada. A veces esa fase se puede hacer con un esfumino mismo, ¿no? Se barre esas partes, pero es peligroso porque le quitamos el carácter del trazo, ¿no? O sea, los trazos tienen una secuencia muy bonita, ¿no? Y si nosotros pasamos el esfumino, todo eso simplemente se va a ver como un tono tan parejo, tan vacío de expresividad, de intensidad en el rastro, ¿no es cierto? Y le quita pues calidez, ¿no? Para ciertos dibujos podrían ser cuando es muy necesario, ¿no? Cuando es muy necesario, por ejemplo, escogemos la zona más suave. De repente en la punta de la nariz es la zona más suave. Y de repente solo ahí con un pequeño trozo de papel y solamente ahí hacemos una especie de esfumino así, es un papel toalla, y solamente ahí hacemos un intento, ¿no? Pero nos fijamos, a ver, allí, tal vez acá, son las zonas más suaves que yo puedo detectar. Pero el resto sí tiene que mantener su toque de trazo, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva textura de esa masa tan suave previa al brillo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero siempre con cuidado, ¿no? No nos basemos en los esfumados así conseguidos con un facilismo para sustentar el dibujo, ¿no? Bien, todas estas zonas entonces, ¿no? Bien, recuerden siempre dibujar un momento, o sea, avanzar el dibujo hasta cierto punto y se detienen, ¿no? Se detienen, lo observan, lo analizan, lo reflexionan. Eso es muy importante para el dibujante, para el artista en realidad, ¿no? Siempre detenerse y reflexionar sobre lo que acaba de hacer. Es como una conversación que hacemos ahí con la obra, ¿no? Bien, todas estas zonas entonces son un poco más llenas. Le quitamos la sensación plana por pequeños degradados por dentro, ¿no? Esta demo del Cristo de Jesús de Nazaret sí la estoy compartiendo para el canal, ¿no? También para la gente del YouTube. No es solamente para los del curso, va a ser una demo pública. Está más larga que lo acostumbrado, porque en el canal hago demos, pero no duran demasiado, pues, ¿no? Porque no es lo que buscan muchas veces, ¿no? El tipo de estudiante que seguía de tutoriales de YouTube, a los 10 minutos ya se cansó, ya quiere ver otro tutorial, ¿no? Pero van a tener que aguantar así unos minutos más con porque este es también para el curso, ¿no? Y yo no lo acelero nunca o muy rara vez, ¿no? No me gusta acelerar el video, grabación acelerada, porque no se entiende muy bien cada concepto, ¿no?
acá como este plano hay que definirlo bien, ¿no? Hay un concepto también hermosísimo, y ya para finalizar, ¿no? Que es el de la simplicidad, ¿no? Siempre me llama la atención como los grandes dibujantes, ¿no? Como Bacaflor, por ejemplo, lograron dominar la simplicidad. ¿A qué me refiero? A la unificación de las masas, de las sombras, por ejemplo, ¿no? Ahí donde vemos dos o tres cosas, el ojo maestro, digamos, solo ve una, ¿no? Por ejemplo, todo este sector ahí que es complejo, hay que entornar la vista y observarlo como si se trataran de tres valores, no más. ¿Cómo logramos eso, no? ¿Se dan cuenta? Hay un valor ahí, hay dos y hay tres. Una, dos, tres masas. Pues hay que dominar el concepto de masa. Entonces ya vamos a poder ver la simplicidad, ¿no? Cuando todavía estamos empezando no podemos ver nada de eso, ¿no? Vemos las texturas, vemos lo superficial, ¿no? Y no ayuda, ¿no? No ayuda, no entendemos por qué no logramos calidad en los trabajos. Es justamente ese asunto, ¿no? Que no vemos lo esencial, lo simple, ¿no? Es como los ancianitos, ¿no? Cuando juegan fútbol. Ustedes han jugado fútbol a veces y llaman al viejito para que juegue fulbito. Los viejitos no se mueven, se quedan paraditos ahí, no se mueven, pero les llega la pelota y dan el pase exacto para que vaya el muchachito corriendo a meter el gol. Son exactos en su pase, no pierden tiempo corriendo ni haciéndose los buenos jugadores para lucirse, que yo te llevo, yo te engaño, que yo te amago, no. Ellos les llega la pelota, ven dónde está el jugador y dan el pase exacto, ¿no? Es encantador verlos así jugar. Entonces la experiencia en el dibujo va por ahí, ¿no? La simplicidad, ¿no? No es el lucimiento de las posibilidades, sino justamente es cómo poder captar eso que le da vigor, fuerza, naturalidad, captarlo, ¿no? Todo lo demás son adornos, no valen, ¿no? La potencia de la mirada, ¿no? Como si yo voy haciendo rizos y efectos, le voy a quitar fuerza a la potencia de la mirada. Entonces el dibujo queda como un catálogo de efectitos pequeños y me pierdo lo principal, ¿no? Entonces el retrato será siempre una composición, ¿no? Una manera de observar. Bien, acá terminamos, ¿no? Espero les haya gustado. Yo lo termino en cuanto a los valores del fondo, estas partes que ya son un poquito más mecánicas, ¿no? Pero en torno al rostro, eso es así, ¿no? A veces publico los dibujos ya terminados en mi página o en algún otro video que podamos hacer, aunque no tengo seguro cuándo, porque tengo que dedicarme a algunos encargos que tengo que terminar este mes. Bien, pero ahí en algún otro video en el futuro se los muestro ya terminadito, ¿no? Muy bien, me voy despidiendo. Hasta luego entonces.